Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn. Hoy tengo una curiosidad en el mundo del metal y es sobre el gran artista que una vez fue Christopher Lee, que seguramente recordarás por Saruman de El Señor de los Anillos. Realmente un actorazo. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que sepas cuando se publica un nuevo video. Sin más, comenzamos. Christopher Lee nació en Belgravia, distrito del centro de Londres, sexto hijo de la condesa Estelle Marie Carandini di Sarzano y el teniente coronel Geoffrey Trollope Lee, perteneciente al Real Cuerpo de Tiradores del Rey, condecorado en la Guerra de los Bóeres y en la Primera Guerra Mundial. Su madre colaboró con conocidos artistas de su época, como John Lavery, Oswald Birley y Oliver Snell, para quienes posó en diversos retratos y esculturas. Su abuelo materno fue un refugiado político italiano establecido en Australia, y su abuela materna fue la soprano Marie Carandini. La familia Carandini es una de las más antiguas de Europa, y ya había dado numerosos personajes relevantes en la historia. Se cree que sus antepasados pudieron tener relación con Carlomagno, y, años después, el emperador Federico Barbarroja les concedió llevar el escudo de armas del Sacro Imperio Romano en el siglo XVI. Otro de sus miembros, el cardenal Ercole Consalvi, fue nuncio papal en Francia durante el Imperio de Napoleón y está enterrado en el Panteón de Roma al lado del pintor Rafael. Los padres de Lee se separaron siendo él muy niño, por lo que permaneció al cuidado de su madre, que lo llevó a él y a su hermana a Suiza. Se matriculó en la Academia de Miss Fisher en Wengen, donde interpretó su primer papel, el de Rumpelstiltskin. Poco después, su familia se trasladó a Londres y Lee entró en el Colegio Wagner. Allí, su madre contrajo un nuevo matrimonio con el banquero Harcourt Ingle Rose, tío del escritor Ian Fleming, creador de James Bond. Lee trató de conseguir una beca para Eton, pero fue rechazado en un tribunal presidido por Mr. James. En su autobiografía reconoció que, pese a la decepción de no haber sido becado, quedó ampliamente impresionado por James y que a través de sus escritos comenzó a sentirse fascinado por la posibilidad de intimidar a otras personas a través de su físico y voz. Muchos años después, Lee interpretaría los cuentos de James para la BBC. Estallada la Segunda Guerra Mundial, Lee sirvió en el ejército durante 5 años como miembro de la Royal Air Force. Recibió entrenamiento como piloto, pero finalmente algunos problemas en su vista le apartaron de la primera línea de combate aéreo. Se le destinó el 260 Escuadrón, destacado en el norte de África y posteriormente en Sicilia y la Italia peninsular. Fue asignado a operaciones especiales y de inteligencia, donde tuvo un papel muy activo, hasta el punto de que muchas de sus misiones siguen estando aún clasificadas como secretas. Finalmente, acabada la guerra, se retiró del servicio, condecorado y con el rango de teniente de vuelo. Lee comenzó su carrera como actor en el 46, por influencia de su primo segundo, Niccolo Carandini, embajador de Italia en el Reino Unido y luego presidente de Alitalia. Carandini le había contado la historia de su abuela materna, una afamada soprano en Australia, hecho que Lee desconocía, lo que le llevó a convencerse de que la interpretación ya corría por sus venas. En 1947 comenzó a aparecer en pequeñas obras de teatro, óperas y programas de radio. Algunas de las interpretaciones que realizó como vocalista fueron El Retorno del Capitán Invencible, La Hija del Rey de Elfland, El Cuento del Soldado de Stravinsky y una representación de Pedro y el Lobo, donde estuvo bajo la dirección de Yehudi Menuhin. Debutó en el cine en 1948 con Corridor of Mirrors, dirigido por Terence Young. En el mismo año hizo de figurante en la versión de Hamlet, dirigida por Laurence Olivier, pese a que ni siquiera figuró en los créditos, pues su papel era de un soldado que aparecía portando una lanza. Le permitió conocer a Peter Cushing, que interpreta a Osric y con quien acabaría trabando una profunda amistad. Tras otras pequeñas participaciones en películas y obras de teatro, como el filme La Princesa de Eboli con Olivia de Havilland, consiguió un papel relevante en la Batalla del Río de la Plata, rodada en 1956 por Michael Powell y Emmerich Pressburg. Esta actuación le sirvió para conseguir un contrato con Hammer Productions, compañía que lo lanzaría al estrellato. Aunque las producciones de esta compañía nunca fueron de gran calidad, siempre logró arrolladores éxitos de taquilla. Buena parte de estos éxitos se debían a la presencia de grandes actores como Peter Cushing o el propio Lee, que se sentían atraídos por el género de terror. Su primera película con Hammer, La Maldición de Frankenstein, se estrenó en 1957 y fue su primer papel como protagonista principal, dando la vida al monstruo creado por Mary Shelley y con Cushing en el papel del Barón Frankenstein. En 1958 actuó con Boris Karloff en Corridors of Blood. Este papel sería el preludio de una larga trayectoria interpretando uno de los roles que para siempre lo caracterizarían, el Conde Drácula. Así, ese mismo año se estrenó Drácula, también conocida como Horror of Dracula,
Dracula y 2 años después Las novias de Drácula, aunque Lee no participó en este segundo rodaje por presuntos incumplimientos de la compañía al pagar sus honorarios en la primera película. Como Cushing, Lee trabajó con otras productoras en nuevas cintas de terror entre el 57 y el 77. Entre estas películas se destacan las 4 películas de la saga Fu Manchu, rodadas entre el 65 y el 69, donde interpreta al criminal oriental homónimo. Otros papeles, siempre del género de terror, fueron El Conde Drácula, como ya he mencionado, una versión del clásico realizada por Jesús Franco, The Two Faces of Dr. Jekyll en el 71, donde interpreta tanto al Dr. Jekyll como a Mr. Hyde, y una de sus interpretaciones favoritas, The Wicker Man, El Hombre de Mimbre, del 73. Esta última película contaba con un presupuesto demasiado bajo para poder asumir el caché de Lee, pero encantado con el guion escrito por Anthony Shaffer, renunció voluntariamente a sus emolumentos con tal de poder participar en el rodaje. Aunque los años 70 suponen el principio de la decadencia del cine de terror y de Lee, que había quedado completamente encasillado en el género, el actor aún retenía suficiente prestigio como para ser solicitado por directores como Billy Wilder, quien le hizo interpretar a Mycroft en La vida privada de Sherlock Holmes del 70. Lee fue el único actor que ha encarnado a Sherlock y a Mycroft Holmes en el cine. Lee sufrió primeros reveses cuando en 1975 el director Ken Russell eligió a Jack Nicholson para el papel protagonista de Tommy. Más tarde, el director John Carpenter pensó en Lee y Cushing para el papel de Sam Loomis en la serie Halloween, pero finalmente lo interpretó Donald Pleasence. Años después, Lee reconocería ante Carpenter que uno de sus mayores pesares profesionales había sido no haber hecho a ese personaje. Ya en los años 80, Lee estaba completamente encasillado en el género de terror en una época en la que las superproducciones de ese estilo habían quedado en el olvido. Sufre por tanto una fase de clara decadencia cinematográfica, pero se mantiene en pantalla actuando en series de televisión. Lee sorprendió a propios extraños al aceptar pequeños papeles en comedias y por su presencia en el programa Saturday Night Live de la NBC, donde mostró su rostro más amable y divertido, colaborando con actores como John Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray, Gilda Radner, Laraine Newman y Jane Curtin, alcanzando unos históricos récords de audiencia. Sin embargo, continuó trabajando en el cine. Fue solicitado por Steven Spielberg en el 79 para interpretar al coronel Wolfgang von Kleinschmidt en 1941, así como en la segunda entrega de la saga Gremlins del 90, donde interpreta al Dr. Catheter. En ese intervalo, volvió a dar vida al conde Rochford en algunas de las secuelas de Los Tres Mosqueteros. A pesar de estos papeles, la mayor parte de sus interpretaciones fueron en trabajos de dudosa calidad cinematográfica, como la última entrega de la saga cómica Loca Academia de Policía y otras producciones de menor calado. Lee siempre fue uno de los actores predilectos de Tim Burton, que se confesó admirador de las películas de terror interpretados por el actor. Así, recibió pequeños papeles en Sleepy Hollow y más tarde en Charlie y la fábrica de chocolate, o Corpse Bride, El cadáver de la novia. En 1998 aceptó interpretar a Muhammad Ali Jinnah, fundador de Pakistán, en la película homónima Jinnah. En una conferencia de prensa presentando la película, dijo que ese papel había sido su mejor interpretación. En 2001 participó en la trilogía del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, en la que interpretó al mago Saruman. La crítica no ahorrará elogios para su interpretación, que Lee justificara reconociendo haber sido desde joven un enamorado de la obra de Tolkien y sentir especial fascinación por la figura de Saruman. De hecho, Lee fue el único miembro de todo el equipo de producción que llegó a conocer personalmente a Tolkien. Cuando George Lucas inició el rodaje de su segunda trilogía de Star Wars, le ofreció a Lee el papel del Conde Dooku. Peter Cushing había trabajado en la primera trilogía interpretando al gobernador Wilhoff Tarkin, de modo que Lee aceptó el papel para la segunda y tercera entrega de la saga, episodio 2, El ataque de los clones, y el episodio 3, La venganza de los Sith. El nombre del villano no es casual, sino que fue elegido por Lucas como derivación del Conde Drácula. Pese a contar con más de 80 años, Lee rodó personalmente las diversas escenas de acción en ambas películas y, según el propio Lucas, su caracterización no sufrió más retoques por ordenador. Si bien se contó con Terry Richards, un actor de doblaje y experto espadachín, para dar más vigor a sus movimientos. Además, su fascinante y profunda voz, sumada a su perfecta vocalización, hizo que se le ofrecieran numerosos papeles de doblaje en radio o videojuegos. Entre los más conocidos están todas las versiones de Star Wars y El Señor de los Anillos, donde ponen la voz en los doblajes del Conde Dooku y Saruman. Lee ha reconocido ser un gran admirador de toda la obra de Tolkien, hasta el punto de leer una vez al año El Señor de los Anillos, libro en el que asegura que siempre se descubre algo nuevo. Cuando comenzó la producción del filme, Peter Jackson tuvo claro que Lee interpretaría a uno de los magos. El actor reconoció que uno de sus sueños era interpretar a Gandalf, pero que a su edad le impedía dar el papel
toda la fuerza necesaria que ésta necesitaba. En su lugar aceptó el papel de Saruman, que no le exigía rodar escenas montado a caballo y combatiendo, pues el personaje participa en una sola escena de lucha precisamente contra Gandalf. Una de las mayores licencias del guión de la película respecto al libro está precisamente en el final de Saruman el Blanco. En la versión estrenada en los cines, Saruman no aparece en la tercera película y se dice que se queda encerrado por siempre en su fortaleza. En la versión extendida muere asesinado por Grima, tras ser derrotado por Gandalf en una escena titulada La voz de Saruman. Ninguno de estos dos finales se corresponde con la novela, pues en los libros Saruman escapa de Orthanc y viaja a la comarca, la tierra de los hobbits, que arrasará antes de morir debido a la supresión de estas escenas. En numerosos foros de fans de la trilogía se dijo que Lee y Jackson habían acabado enfrentados. Sin embargo, cuando en 2007 se anunció el rodaje de la adaptación de El Hobbit, obra precedente al Señor de los Anillos, Lee se ofreció para volver a dar vida a Saruman y recrear su caída desde el bien al mal, aunque el propio actor reconoció que tal vez no pudiera interpretar ese papel debido a que su avanzada edad desaconsejaba un viaje a Nueva Zelanda, donde se rodó la película. A cambio, se ofreció a dar voz al dragón Smaug. Sin embargo, finalmente, requerido por los fans, por Jackson y por la productora, decidió volver a interpretar al Istari, si bien rodó todas sus escenas en los estudios londinenses Pinewood. Además de estas interpretaciones, Lee fue conocido también por colaborar con el grupo estadounidense de heavy metal Manowar, en la narración inicial del tema King of Kings del EP Son of Odin y en la narración central del tema Dark Avenger del EP Battle Hymns 21. También ha hecho otra incursión en el mundo de la música, colaborando con el grupo de power metal Rhapsody of Fire en sus discos Symphony of Enchanted Lands número 2, The Dark Secret, Triumphs or Agony, The Frozen Tears of Angel y From Chaos to Eternity, así como en los EP The Magic of the Wizard Dreams, The Dark Secret y The Golden Branch of Fear, A Dark Romantic Symphony. Por esto, el vocalista del grupo Fabio Lione ha declarado que Lee es un miembro de la familia de Rhapsody of Fire, además que ha participado en el doblaje americano de Kingdom Hearts 2, doblando el personaje Diz. Actuó también como solista en la balada El Fantasma del Caballero, perteneciente al musical Sweeney Todd, dirigido por Tim Burton en el 2007, y contó con un relevante papel en 3H, junto a Colin Farrell y la española Paz Vega. En el sitio web Oracle of Bacon, dependiente de la Universidad de Virginia, se afirma que Lee es el segundo actor con más películas rodadas en toda la historia de Hollywood, solo por detrás de Rod Steiger, y el más visto en toda la historia del cine. Si bien muchos de sus papeles han sido de reparto, Lee estuvo casado con la modelo danesa Birgit Kronk, también conocida como Gitte Lee, desde 1961, que había trabajado para Balenciaga, Chanel y Christian Dior. Tuvieron una hija llamada Cristina Erika, nacida en Suiza el 23 de noviembre de 1963. Lee era primo de Ian Fleming, autor de las novelas de espionaje de James Bond, y la actriz Harriet Walter es sobrina suya. Hablando un poco de sus premios, en 1994 recibió el Premio de la Crítica de Londres por su contribución a la industria filmográfica. En 2001 fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por Carlos, príncipe de Gales, y también fue Comendador de la Venerable Orden de San Juan. En 2002 recibió en Viena el premio La Mejor Carrera Cinematográfica, Lifetime World Actor Award, de manos de Mikhail Gorbachev. En febrero del 2003 fue el encargado de encender la llama de la paz en un acto celebrado en Berlín titulado Cineastas por la Paz Mundial. En 2005, en un estudio del periódico USA Today, fue nombrado el actor más taquillero y más visto en la historia del cine. Fue un reconocido fumador de puros habanos y sentía fascinación por los Montecristo, en concreto del tipo número 1, Lonsdale. Lee fue un gran aficionado al golf y jugó con grandes maestros como Jack Nicklaus y Severiano Ballesteros, que incluso le dedicó una foto. Su buen handicap le permitió ser miembro del club de golf de Edimburgo, el más antiguo del mundo, fundado en 1744. Su autobiografía titulada Tall, Dark and Gruesome, Alto, Oscuro y Espantoso, fue publicada en 1977 y reeditada en el 97 y 2003. Esta última edición con prólogo de Peter Jackson, y también ganó el premio Spirit of Metal en los Globos de Oro del año 2010. La relación de Lee con el mundo musical comenzó con su aparición en la portada de Band on the Run del grupo Wings, publicada el 28 de octubre de 1973, que incluye a Paul McCartney, Linda McCartney y Denny Lane como componentes de Wings, así como a otras 6 celebridades, vestidos todos como convictos y tomados por sorpresa por una foto de vigilancia de la prisión. Su carrera musical como solista fue tardía. El actor ha declarado: "He llevado el metal en mis venas durante muchos años, lo que ocurre es que no lo sabía". Como solista ha publicado los siguientes álbumes: Christopher Lee Sings Devils, Roach and Other Villains del 98, Revelation del 2006, Charlemagne, By the Sword and Cross del 2010,
Charlemagne, The Omens of Death del 2013. Como EPs tiene a Heavy Metal Christmas, a Heavy Metal Christmas 2 del 2012 del 13, Metal Knight del 2014. De sencillos tiene The Legend Mark Me as the King del 2012, The Ultimate Sacrifice del 2012, Darkest Carols, Fateful Sync del 2014. Ha aparecido como narrador con Rhapsody of Fire para Symphony of Enchanted Lines 2, The Dark Secret, Triumph or Agony, The Frozen Tears of Angels, From Chaos to Eternity. Como narrador con el grupo Manowar en el 2010, la reedición del tema Dark Avenger, que en 1982 narró originalmente Orson Welles, como narrador y como la voz de Barble con Tolkien Ensemble. En 2002, A Dawn in Rivendell. En 2005, Living Rivendell. Y en 2015, justo antes de su muerte, colaborando como narrador en el disco epónimo Hollywood Vampires, banda formada por Alice Cooper, Joy Perry y el actor Johnny Depp. Lee descubrió el heavy metal a los 70 años después de escuchar Black Sabbath. Siempre elogió al guitarrista Tony Iommi, y una vez dijo que era el padre del metal. Y el guitarrista respondió diciendo: pero tú eres el que lo comenzó de verdad, porque solíamos ver a Drácula y las películas de terror que hiciste, y eso fue lo que nos influyó e inspiró. Y eso sería todo. A pesar de no hablar de una banda en sí, vi esta curiosidad en un post de Facebook y se me hizo interesante escuchar sus trabajos y saber al fin también quién era el narrador de Rhapsody of Fire, banda de la que ya hablé una vez, pero aún no hago su historia. En fin, yo soy Glenn y hasta la próxima.